El seguimiento del Señor tiene que ser siempre radical. Nosotros cuando leemos la Escritura no tenemos que olvidarnos de que la Escritura fue hablada y pensada en un idioma que nos es ajeno a nosotros, porque la forma del idioma marca el pensamiento. En hebreo, en arameo, teníamos en el Evangelio de ayer una ipsísima verba Christi, la talitá cum en arameo. El arameo no puede pensar en abstracto, no puede decir nada. Yo digo nada y la gente sabe. Si lo aplico a algo, si digo nada, tranquilamente, en arameo no se puede. Por eso en el Génesis, cuando dice que Dios crea al mundo de la nada, en la Biblia, no hay la palabra nada. Entonces hay la palabra en hebreo, tohu babohu, que quiere decir desorden, caos, informalidad, porque no pueden pensar en un concepto abstracto. Entonces, cuando Jesús dice que hay que seguirlo a Dios radicalmente, siempre pone algún punto de comparación. Deja que los muertos entierren a sus muertos, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. No es que después, porque lo sigamos a Jesús, ya no va a ser más válido el cuarto mandamiento. O la obra de misericordia, enterrar a los difuntos, que capítulo Mateo 25, que precisamente es el criterio de salvación para los paganos, para los que no tienen fe. Por eso es una paradoja, parece raro, contradictorio, pero en el fondo no lo es y lo tenemos que entender. Trata entonces del seguimiento radical de Dios. Y en la primera lectura del Génesis, en la historia de Abraham, que vamos siguiendo, vemos también una historia que nos muestra la misericordia de Dios, también en un acto concreto. La misericordia de Dios y también Abraham y Moisés, que representan a Cristo porque se ponen en favor del pueblo. Acá recordamos a Lot, el sobrino de Abraham, que se quedó con la mejor tierra y se fue para el lado de Sodoma. Y ahora Dios va a destruir Sodoma y Abraham, lógicamente, está preocupado e intercede por toda la ciudad. Comenzando desde 50, como ellos compran así regateando, es lindo eso, uno también en la oración le puede regatear a Dios, y se detienen 10, digo, al menos 10 justos. Mañana celebramos nosotros San Pedro y San Pablo, no vamos a continuar, pero lo sabemos que no encontraron ni 10. Entonces dice Dios que salga Lot y la familia, pero que no miren para atrás. Que salgan cuando yo destruya la ciudad y se salven. Ni 10 justos. Hay una leyenda en el Talmud de los Sadikim, que son los justos en hebreo, y los Sadikim Nisarim, que son los 36 justos que tiene que haber en el mundo para que el mundo no sea destruido. Dice el Talmud que hay 36 justos que no se conocen y que son humildes y pasan desapercibidos, y en cuanto muere uno surge otro. Y el día que el mundo no tenga 36 justos, el mundo será destruido. Nosotros tenemos la revelación completa en el Nuevo Testamento y ya sabemos que no hacen falta ni 36, ni 50, ni 10, porque un solo justo, Cristo, es el que salva a todos los pecadores. El único justo que salva y que se entrega por todos los pecadores. Por eso, si nosotros hacemos un seguimiento radical a Él, no tenemos que temer perder nada de lo que es propio. Podemos volver a un lugar común que tantas veces sabemos, ¿no? En cuanto a la vocación religiosa, que uno deja la familia o deja el trabajo o la vida anterior, además del 100 por 1, muchas veces en la historia práctica encontramos que por ahí un padre o una madre se opusieron a la vocación religiosa del hijo, y después de ese hijo o esa hija el que termina cuidando al padre o a la madre. Pero no es solamente esto, sino que toda vocación, todo llamado de Dios, tiene que ser radical. No podemos tener a Dios como un segundo que lo sacamos cuando necesitamos para que nos saque un problema. Y eso también es el testimonio y la vida de los santos, como hoy recordamos a San Ireneo. San Ireneo era oriundo del Asia Menor. Entre sus recuerdos de juventud se encuentra el contacto con San Policarpo de Esmirna. Policarpo es un padre apostólico porque en Esmirna conoció a Juan, el evangelista. Dice, el santo obispo fue instruido por los testigos oculares de la vida del Verbo.
Y recuerda a Policarpo que en los últimos años Juan era muy viejito, el evangelista, y que a cada rato decía, hijitos, amaos, amaos, hijitos, a cada rato, como una especie de estribillo que él tenía, que era la necesidad del amor de Dios. Sobre todo por el apóstol Juan, que había fijado su sede en Esmirna. Ireneo, entonces, por medio de Policarpo, se vincula también a los apóstoles y pertenece a la segunda generación, que se llama los padres apologetas, los padres defensores. Después de dejar el Asia Menor, pasa a Roma y sigue hacia Lyon, Francia hoy. No perteneció a la lista de los mártires de Lyon, víctimas de la persecución, en el año 177, porque precisamente en ese tiempo su iglesia lo había enviado a Roma para presentar al Papa Eleuterio algunos asuntos de orden doctrinal relacionados sobre todo con el error montanista. Los montanistas eran una especie de gente que esperaba el fin del mundo rápido y se dedicaba mucho a la profecía. Pero acuérdense que tanto el don de lenguas como el don de la profecía tenía que tener un relato o correlato con la realidad, porque si no terminaban los profetas inventándose pasajes de la Escritura, y eso era lo que estaba pasando. Entonces va en esta misión de paz, porque como lo recuerda el propio nombre, Ireneo, de Airene en griego, que quiere decir paz, fue un pacifista, trabajó por la pacificación en lo doctrinal y en todos los tratos que había en la comunidad. Por eso, en el año 178, a la vuelta de este viaje, que lo salva del martirio, es elegido obispo, sucediendo al mártir Fotino, y gobernó la iglesia hasta su muerte, más o menos en el año 200. No está comprobado por testimonios escritos su martirio, es venerado como mártir y sobre todo se lo celebra como el que combatió la desviación gnóstica, aquellos que se creían iniciados por un conocimiento especial. Los gnósticos postulaban la tradición apostólica de la Iglesia de Roma y ponían en duda a veces la tradición heredada de los apóstoles Pedro y Pablo. Ireneo se vuelve entonces garante de esa auténtica tradición y trabaja por la unidad, la comunión y la paz. Los libros de Adversus Herese, contra los herejes, son fundamentales en la historia de la teología. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía, de manos de San Ireneo, que nosotros también aprendamos a trabajar por la paz y a hacer una opción radical por el Señor, como nos enseñaba la palabra de Dios. Y una cosa más, que también aprendamos a interceder. Miremos el ejemplo de Abraham. Era una ciudad famosa por los pecados, Sodoma, y sin embargo él se preocupa por los justos. Intercedemos nosotros ante las realidades difíciles que vemos en el mundo. Somos complacientes, a veces somos a propósito inconscientes, porque cuando uno es inconsciente, pero a veces tenemos elementos para tomar conciencia de la realidad y no agarramos esos elementos. Y entonces somos corresponsables a veces con la superficialidad que nos rodea. Pidamos al Señor la gracia de seguir radicalmente a Jesús y por tanto tomarnos muy en serio nuestra vida y nuestro testimonio cristiano. Que así sea.